Mis queridos hermanos en Cristo, hay una situación que nos deja a todos pensando y sobre todo nos deja muy perplejos por lo que está pasando. Y es que al parecer al pontífice se le ha metido una idea muy peculiar, por así decirlo. Él dice que debemos acoger a todos los migrantes o a todas las personas. Sí, porque dice, el que acoge a un migrante, acoge a Cristo mismo. Es una pregunta, y esto causa muchas preguntas en el sector católico, porque muchos están diciendo, entonces eso es derribar tus bardas de tu casa, perder tu identidad. ¿Qué pasa si llega una horda de otras culturas, sobre todo de otra religión? ¿Qué va a pasar con nosotros los católicos? ¿Por qué no le preguntan a los cristianos en Pakistán a ver si esto funciona? El pontífice con esta afirmación pone nervioso al pueblo y vamos a verlo a continuación. Muchas de las veces las afirmaciones del pontífice causan mucha polémica. Otras de las veces causa indignación y otras de las veces causa miedo o susto. Y el día de hoy no es la excepción. El romano ha dicho que debemos acoger a todo el que llegue. El que acoge a una persona diferente acoge a Cristo. Eso es quitar tu identidad. Eso es dejar entrar a todo el que llegue sin medir las acciones o evaluar por qué viene. Y más aún, eso es dejarle tu casa, permitir que tomen tus bienes, tu país, tu tierra. Pero ¿qué pasa cuando esas personas son de otra creencia religiosa? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué va a pasar con ellos cuando sean de otra creencia? ¿Qué va a pasar realmente con ellos? El romano lo deja muy claro y esto asusta, mis hermanos en Cristo, asusta a los fieles, los pone nerviosos, los asusta porque no saben realmente lo que viene y la situación en Pakistán la ves muy difícil. Te muestro la imagen aquí de unas personas que van de un lado para otro, pero fíjate lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dedicado la intención de la oración de junio a estas personas, a las hordas. Tal como se presenta en el video del Papa, difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, en este video mensaje, el Papa destaca gestos de solidaridad, abrazos, proyectos de acogida, diciendo a los cristianos que quien acoge a una persona de estas, acoge a Cristo mismo, dice el pontífice. El Papa denuncia que en la sociedad actual, incluso en las naciones que se identifican como cristianas, los migrantes son a menudo recibidos con temor y genera muros físicos y emocionales. Francisco subraya que los cristianos no pueden compartir esta mentalidad. Francisco pide acompañar, promover e integrar a los migrantes, dice por ejemplo aquí, e integrar a los migrantes, resaltando el sentimiento de desarraigo que muchos experimentan al abandonar su tierra. Los medios oficiales del Vaticano se esmeran en resaltar que desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha mostrado preocupación por los migrantes y refugiados. En su exhortación apostólica Evangelium Gaudium de 2013, instó a los países a una apertura generosa que permita crear nuevas formas de síntesis cultural. En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco llamó a tener un corazón abierto al mundo entero y a desarrollar una cultura del encuentro que incluya a todos, dice aquí el mensaje, ¿verdad?
Desde 1914, la Iglesia ha invitado a rezar por los migrantes, obviamente, en la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. Dios, Dios camina con su pueblo. Es el lema de la edición de 2024, que se celebró el 29 de septiembre. El cardenal Michel Cerny, y prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó que la Sagrada Familia también fue refugiada. Subrayó la importancia de acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes, destacando que en hacerlo se promueve el desarrollo humano integral. El padre Frederick Forn, sacerdote jesuita, director internacional de la Red Mundial de la Oración del Papa, enfatizó que los inmigrantes no son solo estadísticas, personas con historias de dignidad. Resaltó la necesidad de soluciones competitivas, compasivas y respetuosas, basadas en el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia, citando a Francisco Fratelli Tutti. Recordó que la verdadera calidad de los países se mide por su capacidad de pensar como una familia humana. Solo una cultura de acogida genuina, gratuita, asegura un futuro prometedor. Esto que dice el Papa es más comunista que nada. Realmente es el comunismo hecho persona. Y lo tenemos que decir así. Porque vamos por partes. ¿A cuántos de ellos tienen en el Vaticano? Si hay tantas personas que están llegando y llegando y llegando, ¿a cuántos están en el Vaticano? Podemos medir cuántas propiedades tiene el Vaticano en Roma y cuántas tiene destinadas para acoger a ese tipo de personas. Es una pregunta, ¿verdad? Respetuosa, de acogida, de discernimiento. Los obispos del mundo, ¿a cuántos tienen en sus palacios episcopales? Pregunta. Solo preguntas. ¿A cuántos? Yo, por ejemplo, conozco aquí salesianos en mi pueblo, combonianos, y no tengo conocimiento, y digo así para dejarlo en duda, de que tengan ahí albergados a varias personas ahí en sus casas. Conozco parroquias que tienen dinero, generan dinero, y no tengo conocimiento de que tengan casas, porque tienen casas de las parroquias, propiedades de las parroquias, y no veo ninguna que tenga inmigrantes ahí para que estén ahí con ellos. Solo preguntas, ¿verdad? Solo preguntas. Es fácil decirlo, pero ¿a cuántos mantiene el Papa? Ahí en el Vaticano. Hay que preguntarles a los hermanos en Pakistán, donde son menos minoría, a ver cómo les va con esa política, con esa acción. Cristo, hay personas que vienen de muy buena fe, con buenas intenciones, pero hay otras que no. Esa es una realidad. Entonces hay que preguntar al romano, ¿qué hacemos con las que no? Con las que sí vienen con todos los valores y principios está bien. ¿Y con los que no? ¿Qué haremos con ellos? ¿Quién nos va a acoger? ¿Él? Y si a mí me dicen, llegaron a tu pueblo 1000 cristianos y 100 musulmanes, bueno, si es difícil acoger a los cristianos, imagínate los musulmanes. Es complicada la cosa, ¿no? Deberíamos ver el Papa cómo predica con el ejemplo y sobre todo deberíamos ver los obispos cómo predican con el ejemplo. ¿Cuántos de esos obispos del mundo donan su sueldo para estas causas? De ellos, ¿cuántos de sus obispos hacen penitencia y ayuno en sus mesas para darle una comida a estas personas? ¿Cuántos? ¿Cuántas parroquias se quitan el sueldo los curas y los trabajadores para dárselo a estas personas? Son preguntas que las dejo en el aire y que creo que nos deben de responder.